Pues vamos a ver la primera lectura eh, que se llama El lenguaje y el pensamiento desde el punto de vista genético. Em, es importante resaltar que en este primer departamental vamos a leer de manera directa a muchos teóricos o algunos teóricos del pensamiento y el lenguaje, son los más representativos. En este caso, Piaget, pues es el primer autor que vamos a revisar. Es uno de los autores que mejor ha explicado tanto el pensamiento como el lenguaje. Eh, También ha hecho esta definición de lo que es el pensamiento y el lenguaje, que por cierto ahorita vamos a revisar antes de avanzar. Tanto Piaget y Vygotsky hacen las definiciones de lo que es el pensamiento y el lenguaje. Entonces, pongamos atención, yo concentré estas dos definiciones que son muy importantes para nosotros en estas dos diapositivas. Entonces, veamos. Aquí nos dice que el lenguaje es un proceso psicológico superior, está subrayado psicológico superior, porque tenemos que a través de este departamental, por lo menos, revisando todas estas lecturas y teorías, tenemos que entender por qué el lenguaje es un proceso psicológico superior. Y bueno, dice aquí que posibilita el manejo de un sistema de signos y símbolos, los cuales se van a regular por una serie de reglas específicas. Entonces tenemos aquí sistema de signos. Ahora nosotros sabemos y tenemos un poco más claro lo que es un signo y podemos entender qué es un sistema de signos, porque es lo que dice Piaget, que el lenguaje es un sistema de signos y que está determinado por reglas específicas. ¿Se acuerdan que hablamos de la gramática, de la sintaxis? Entonces, el lenguaje, repito, es un sistema de signos y de reglas, que está eh, coordinado, regulado por reglas bien específicas. Para que nosotros podamos entender lo que es un lenguaje y diferenciar el lenguaje de otros procesos psicológicos diferentes, pues debemos de asumir que debe de contemplar por lo menos estas dos características que están resaltadas en color rosa, ¿no? Es, si identificamos el lenguaje, primero tiene que tener este sistema de signos y debe estar regulado por reglas. Entonces es muy sencillo para poder identificarlo. Por otro lado, el pensamiento, que también es un proceso psicológico superior, es aquel que permite la solución de un problema y que necesariamente esta solución se realice a través de representaciones, ¿sí? Ahora nosotros ya sabemos qué son las representaciones. O sea, para solucionar un problema necesitamos manejar imágenes evocadas, imágenes que probablemente no estén presentes en nuestra realidad. Entonces, vamos a hablar en ese momento de que estamos utilizando el pensamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hay otros procesos y bueno, ya en el tercer departamental se aclarará cómo podemos diferenciar estos procesos del pensamiento y del lenguaje. Bueno, lo primero que encontramos en esta lectura es que Piaget habla de simbolismos individuales y señala cuatro principales simbolismos que identifica en la conducta de los niños.
Él para desarrollar su teoría hizo muchas observaciones en niños, principalmente con sus hijos, y elaboró estos conceptos de simbolismos, y estos simbolismos, digamos que son las señales que evidencian el desarrollo de un pensamiento. ¿Por qué estos simbolismos van a evidenciar el desarrollo del pensamiento en los niños? Pues porque cada uno de estos símbolos o simbolismos individuales tiene como característica el manejo de la representación. Y si recordamos, para que el pensamiento se identifique como un proceso psicológico superior, pues tiene que ocurrir una solución de problemas utilizando las representaciones. Entonces Piaget nos dice que cada uno de estos simbolismos individuales evidencia el uso de representaciones, de evocación de imágenes. Por lo que cuando se presentan estos simbolismos en los niños, son indicadores del desarrollo del pensamiento. Entonces, vamos a ir revisando en qué consiste cada uno. El juego simbólico, por ejemplo, es cuando los niños atribuyen características inexistentes a un objeto. Más específicamente, les explico que cuando un niño está jugando con una caja y para él esa caja representa un barco y se mete a la caja y juega como si esta caja fuera un barco, está eh, dándole un significado a esa caja que no es el real, pero también evidencia que está manejando una imagen que no aparece en la realidad. Por lo tanto, está manejando una representación al utilizar un objeto con características inexistentes, pero que existen en la imaginación del niño, que él es capaz de construir. Y luego viene lo que es la imaginería mental, que tiene que ver igual con esta capacidad de manejar las representaciones y que el niño es capaz de construir imágenes inexistentes de formas que está viendo, pero pues que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, en las noches, si un niño ve una sombra y él le da el significado, por ejemplo, de un monstruo, estamos hablando que está construyendo una imagen que no existe en la realidad, pero que él es capaz de construir. O cuando, por ejemplo, en una nube pueden formar la imagen de un dinosaurio, cuando sabemos que pues eso no es un dinosaurio. Sin embargo, ellos son capaces de construir una representación y eso es la imaginería mental, ¿no? O cuando hacen el dibujo de un monstruo inexistente. Muy bien, vamos con lo que es la imitación diferida. La imitación diferida va a ser aquella que el niño realice por primera vez en su vida acerca de un personaje, un animal o lo que sea, que haga una imitación sin que el modelo a imitar esté presente. Los niños normalmente imitan los personajes que ven en televisión, ¿no? Suponiendo que están viendo a Peppa Pig, pueden imitar a Peppa Pig. Ahorita me acordé mucho de que un sobrino mío, ahora ya es grande, pero cuando era niñito y veía la película del Grinch, él imitaba al Grinch y hacía las gesticulaciones del Grinch.
pero lo hacía mientras estaba viendo la película. Eso es una imitación y pues no hay una evidencia de que el niño esté utilizando las representaciones porque el modelo está presente. ¿Cuándo puede ser una imitación diferida? Pues cuando ese modelo no esté presente y cuando se haga por primera vez. Entonces, la primera vez en la vida de un niño que logra hacer una imitación sin que esté viendo al modelo, ¿sí? Sin que tenga presente a ese modelo a imitar y el niño pueda hacerlo por sí solo, significa que en su mente está imaginando, está construyendo esa imagen del modelo. Y entonces a ese momento se le va a llamar imitación diferida. En los símbolos oníricos son las imágenes que el niño construye mientras está durmiendo. Son los sueños. Entonces, bueno, estos son los simbolismos individuales, ajá, de los que habla Piaget. Vayan viendo cómo vamos utilizando todos esos conceptos que revisamos, que acabamos de revisar, y cómo le vamos dando sentido a la lectura de Piaget, porque seguramente quienes lo leyeron entendieron algunas cosas, ¿no? Otras quizá no, pero ya ahora nos está quedando más claro. Bueno, obviamente Piaget hace una revisión de las características de los niños a partir de diferentes etapas, ¿no? Estas etapas él las nombra estadios o se le conoce como estadios. Entonces va señalando las diferentes etapas y en cada etapa pues establece un rango de edad y determina que en ese rango de edad se desarrollan ciertas características. Por eso les decía que es eh, más que un punto de vista genético, sería ontogenético, pero no es que hable Piaget de la genética. ¿eh? Por eso es importante entender las palabras para darle sentido y significado a nuestras lecturas. Bueno, entonces empieza a explicar cómo son las características del desarrollo en los niños en la etapa sensoriomotriz y dice que en esta etapa, que es aproximadamente de los 0 a los 3 años, pues se desarrolla de manera general la coordinación de movimientos físicos, hay prerepresentaciones y hay un prelenguaje, ¿no? El prelenguaje, pues es el balbuceo, se refiere al balbuceo y las prerepresentaciones, pues se refiere a la construcción de imágenes que no son representaciones del todo, pero que empieza el niño a generar un desarrollo en el sistema visual, el cual le va a permitir más adelante eh, pues tener esta experiencia del manejo de representaciones. Entonces, en esta etapa el niño depende totalmente del cuidado materno, se desarrolla activamente su inteligencia, el juego es necesario para el desarrollo de su pensamiento lógico, lo que decíamos, mayormente se ve o se observa un desarrollo visual y un desarrollo motor. Un niño en esta etapa ocurre rápidamente ese avance en cuanto al desarrollo de la vista. También la búsqueda, el manejo de los objetos, la coordinación motriz. Si ustedes observan un niño de esta edad, pues mientras más pequeño, menos coordinación o control tiene de sus movimientos. Por ejemplo, un niño recién nacido de 0 meses, pues va a tener cero control de sus movimientos, no tiene ni siquiera fuerza en los músculos, no ve de manera nítida como nosotros lo hacemos, ve, por ejemplo, algunas sombras,
Conforme pasa el tiempo, esas sombras se van haciendo más nítidas, después va viendo colores primarios, no es que se sepa los colores, sino que puede visualizar los colores y conforme va avanzando en su desarrollo, todos estos características visuales y motoras, pues se van a ir haciendo más complejas, ¿no? Entonces, el desarrollo se centra muchísimo en lo visual y en lo motor, pero también hay un desarrollo a nivel de representación, porque está relacionado con lo que puede ver, con lo que puede oír, con lo que puede tocar. Todo su desarrollo sensorial es necesario para que posteriormente pueda manejar representaciones. Y pues también empieza a escuchar sonidos y busca el generar sonidos. Ya genera sonidos desde que nace, el sonido del llanto, pero poco a poco empieza a generar sonidos distintos que no le podemos llamar un lenguaje en sí, pero sí empieza a ejecutar o a ejercitar todo su aparato fonoarticulador. Pero bueno, esto es lo que se observa en este periodo. Luego en la etapa preoperacional, ya los niños más o menos de los 3 a los 7 años dan significado a los significantes, ya empiezan a entender eh, gracias a su experiencia e interacción con las personas y con el ambiente, con los objetos, empiezan a entender qué es cada cosa, ¿no? Una de las cosas que más aprenden es que es lo relacionado con su comida, con sus necesidades básicas, ¿no? También van aprendiendo, por ejemplo, su cabeza, ¿no? Han visto que algunos niños de esta edad pues ya identifican cuál es su cabeza, saben qué es su cabeza, ¿no? Y esto lo han aprendido, este significado de la cabeza o de las partes de su cuerpo, la han aprendido y la han construido a partir de su experiencia. Y bueno, empiezan a ejercer la habilidad para representar las acciones mediante el pensamiento y el lenguaje prelógico. O sea, un lenguaje bastante erróneo y un poco algunas ideas irracionales, ¿no? Por ejemplo, a veces quieren meter un objeto muy grande en, no sé, en un lugar muy pequeño donde no cabe. Entonces, por eso sus habilidades son prelógicas, no pareciera que son bastante insensatas, pero bueno, el niño está desarrollándose. Y bueno, eso es lo que nos dice Piaget sobre estas características en este periodo. Luego viene lo que es las operaciones concretas. En esta etapa, que es más o menos de los 7 a los 12 años, los niños manejan de mejor manera los símbolos y el lenguaje, ya tienen una noción de lo que son los signos y hay una identificación de los signos gráficos y hay un manejo de los símbolos, ya pueden entender que hay algunas cosas que pueden tener un significado, ¿no? También tienen esa característica de reversibilidad, es decir, de entender que en el ámbito, en el ambiente, un objeto puede cambiar de forma, ¿no? Dependiendo de las cualidades de este objeto. Centran mucho su relación en sí mismo, su relación con las demás personas en sí mismo. Para ellos entienden el mundo a partir de lo que ellos ven, de lo que ellos sienten, y lo que ellos sienten y lo que ellos ven, creen que los demás sienten y ven. Y
manejan mucho mejor las representaciones que en otras etapas. Luego está esta etapa, la etapa lógico-formal, en donde ellos son capaces de realizar análisis complejos, son capaces de solucionar problemas, donde ya esas imágenes que no están en la realidad, las pueden controlar mucho mejor. Por ejemplo, una de las cosas de la falta de control de las representaciones en esta etapa de los 7 a los 12 años es el que manejan muchos miedos, ¿no? Cuando les ponen películas de terror, les es difícil controlar, eh, pues, esa diferencia entre la realidad y la fantasía. Por eso los niños en esta etapa pueden llegar a tener mucho miedo en las noches porque no hay un control de su imaginación. Sin embargo, en la etapa ya después de los 2 años, ya tienen mucho mayor control de esta imaginación. Los miedos nocturnos también se reducen mucho y, como les decía, pues pueden realizar soluciones a problemas que pueden ser mucho más complejos, ya em, van más allá de lo concreto. En otras etapas necesitan como que ver los objetos, tenerlos presentes como para solucionar los problemas, porque no hay un buen control de estas representaciones. No es que manejen las representaciones a su gusto como lo hacemos nosotros o como lo hace un niño mayor de 12 años, sino que les cuesta trabajo llegar o construir a una representación. Pero cuando ya tienen 12 años, ya tienen mucho mayor control de esto, ¿no? Y bueno, van más allá de la realidad concreta, son capaces de hacer críticas, pueden utilizar metáforas, comprenden ya, por ejemplo, el doble sentido. La realidad concreta es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que probamos, ¿no? Más allá de la realidad concreta es la posibilidad de imaginar, de pensar en el futuro o en el pasado, de construir cosas que no existen o de darle un sentido racional a lo que no existe. Por ejemplo, eh, un niño menor a esta edad, entre los 7 o los 12 años, sobre todo a los 7 años, es difícil que hagan operaciones matemáticas sin ver objetos, ¿no? Entonces, a veces los niños para hacer una suma requieren ver 3 dibujos de manzanitas y si tú les dices cuánto es 3 más 3, puede ser complejo para ellos. Requieren a lo mejor dibujar 3 manzanitas y luego otras 3 manzanitas y contarlas todas. O pueden dibujar palitos, ¿no? 1, 2, 3 palitos más 1, 2, 3 palitos y luego contar todos los palitos y entonces ya lograr solucionar pues esa suma, ¿no? Cuando rebasan esta etapa, obviamente cada vez van haciéndolo mejor, pero cuando rebasan esta etapa, ya no requieren estar contando con palitos o con un ábaco o con las manzanas. Y esto se aplica no nada más a los problemas matemáticos, sino a cualquier otro problema. Entonces, en esta etapa, aún los niños requieren de estar observando los objetos para poder manipularlos. Es muy difícil, les cuesta mucho trabajo imaginar los objetos. Entonces, bueno,
Estas son las características que hay en las etapas de los niños, ¿no? Entonces les decía que en esta etapa de lógico formal los niños ya son capaces de utilizar metáforas, ¿no? Darle sentido diferente o significados distintos a las palabras. Ya tienen un mucho mayor control de las representaciones, obvio también del lenguaje, escriben mucho más rápido, este, pues ya han avanzado enormemente, ¿no? De una etapa a otra. Y bueno, pues Piaget nos dice algo muy importante en este artículo, además de todo esto, y nos dice que la característica principal de la función simbólica es la diferenciación de los significantes y los significados. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ahora a los niñitos muy pequeñitos de 3, 4 años, pues andan muy entusiasmados con el Spider-Man, ¿no? Pero bueno, a ellos les gusta porque, pues a lo mejor que ni saben ni por qué, ¿no? Sin embargo, conforme vamos avanzando en la edad, o chicos o jovencitos o adolescentes que son un poco más grandes y que también les gusta Spider-Man, les gusta, pero porque ya tiene un significado diferente, ¿no? A lo mejor un niño pequeño de 7 años o menor incluso, pues le puede gustar el Spider-Man, pues porque puede jugar con él, porque brinca y porque tiene poderes, porque ayuda, ¿no? Pero un niño que es mayor de 12 años, incluso ustedes, pues ya la palabra Spider-Man cobra un significado diferente y ya pueden hacer esa diferenciación de cuando se habla de Spider-Man a cuando se refiere uno a un animal, ¿no? A la araña en sí. Entonces, lo que busca las funciones simbólicas o la función de los simbolismos es precisamente que haya una diferenciación de los significantes a partir de su significado y entender que hay cosas que pueden significar incluso lo mismo, pero cuando la realidad es que el significado cambia dependiendo de el cómo usamos estos significantes. Y bueno, otra cosa que dice Piaget, que también es muy importante en este artículo, es que el pensamiento precede al lenguaje. Las grandes aportaciones que hizo Piaget y otros autores más que han hablado sobre el pensamiento y el lenguaje es precisamente incluirlos en el estudio de la psicología, porque antes se dudaba de la existencia de estos procesos, ¿no? Eh, y ellos, estos autores, tanto Piaget como Vygotsky, sobre todo ellos, este, evidencian y demuestran en sus teorías la existencia de estos procesos y explican cómo es que los podemos identificar, los definen. Y no hay otros autores que lo hayan hecho también como ellos, ¿no? Y hoy por hoy son los dos teóricos más importantes en el estudio del pensamiento y el lenguaje, y lo mismo del aprendizaje. Si ustedes leen algún libro en donde se hable del pensamiento y del lenguaje o también del aprendizaje, ustedes van a observar que indudablemente tienen que citar a Piaget y a Vygotsky. Y esto fue lo que ellos estuvieron desarrollando en sus teorías. Y hoy lo estamos viendo de manera directa, que de verdad que es un privilegio el poderlo hacer, porque además
sus teorías son muy, pues muy ricas en cuanto a este tema, ¿no? Entonces, bueno, Piaget también habla de que el juego simbólico requiere de las representaciones, que se refiere a un contexto o a una situación simplemente evocados. Ya ven que ya habíamos dicho en qué consisten las representaciones, ¿no? Que precisamente eran evocaciones de imágenes que no están en la realidad o que no están presentes. Entonces, eso es lo que dice Piaget. El juego simbólico requiere de representaciones. O sea, los simbolismos individuales tienen esa característica que ya lo habíamos dicho en las primeras diapositivas. Y también dice, la imagen es un símbolo del objeto. ¿Por qué la imagen es un símbolo del objeto? Pues porque puede tener un significado particular para quien está construyendo esa imagen o esa representación. Pero fíjense, esto está subrayado, resaltado con amarillo. Fíjense bien qué dice Piaget acerca de esto. Dice, la génesis de la representación es la imitación diferida, que no se manifiesta aún en el nivel de la etapa sensorio-motriz. ¿Eso qué significa? La génesis de las representaciones, o sea, el origen de las representaciones, ocurre cuando se presenta la imitación diferida. Es como la primera evidencia, el origen de todos los simbolismos individuales ocurre con la imitación diferida. Es la primera evidencia que tenemos de que se están manejando representaciones. Pero esta imitación diferida no es característica de la etapa sensorio-motriz, sino que ocurre después de esta, probablemente en la preoperacional. ¿Eso qué significado tiene? Pero ¿a qué conclusión nos puede llevar esto que está diciendo Piaget? La génesis de la representación es la imitación diferida, nos queda claro que aquí se origina las representaciones y que esta no se manifiesta en el nivel de la etapa sensorio-motriz, aquí no ocurre, sino después de la etapa sensorio-motriz. ¿Qué significado tiene esta afirmación de Piaget? Porque es muy importante, ¿eh? Esto significa que los niños que están en esta etapa sensorio-motriz no piensan, no manejan representaciones, no manejan imágenes más allá de lo que esté presente en su realidad. ¿Sí? Por eso cuando a un niño de esta edad o en esta etapa le presentas un objeto y se lo escondes detrás de algo, no lo va a buscar detrás de ese algo porque simplemente ese objeto dejó de existir para él, porque no es capaz de imaginar o construir una imagen de ese objeto detrás de una cobija o detrás de donde esté oculto. Simplemente deja de existir porque deja de verlo. Entonces, los niños de esta etapa, si estamos diciendo que para que el pensamiento se llame pensamiento, se requiere de que ocurra una representación para solucionar un problema, pues en esta etapa ni siquiera ocurre una representación, mucho menos la solución de un problema. Por lo que en esta etapa los niños no piensan porque no manejan representaciones y si no manejan la imitación diferida, que es el origen de los simbolismos individuales, de las representaciones de la función simbólica, menos van a manejar el juego simbólico, la imaginería, ni los símbolos oníricos. Entonces resulta que además de que los bebés que están en esta primera etapa ni piensan, ni sueñan, ni imaginan, ni tampoco juegan. ¿De acuerdo? Solamente responden a estímulos del ambiente que cubren sus necesidades más esenciales
y además están concentrados en el desarrollo de sus sensaciones, de sus percepciones y de sus movimientos. Este periodo, este rango de edad no es estricto. Puede ocurrir que terminen esta etapa meses antes o meses después, dependiendo de las características de estimulación en los niños. No siempre se tiene que cumplir así de manera estricta este periodo, pero recuerden que ya habíamos visto un video anterior en donde explican perfectamente que los niños tiran cosas no para jugar con nosotros. Su intención es descubrir las consecuencias de sus acciones, pero no es que lo hagan de manera intencional, sino es el asombro que les causa. Solamente responde a estímulos ambientales, ¿no? A sonidos, responde al frío. Claro que sus respuestas cada vez se van haciendo más complejas y van respondiendo a estímulos mucho más complejos hasta llegar a manejar ya representaciones. Por eso se dice, sí tienen pre-representaciones, pero para que ocurran estas representaciones, ellos sí necesitan objetos y modelos presentes en su realidad. Si no están en su realidad, simplemente no existen. A veces creemos que un niño que duerme tiene sus ojitos cerrados y sonríe, pues a veces en nuestra cultura se dice, es que está soñando con los angelitos o con la virgencita. No, ese bebé no puede soñar. Si se ríe es porque está teniendo una sensación placentera, ¿sí? Es una expresión facial de emoción o de bienestar. Nada más. Claro que todo esto se va haciendo más complejo y se va desarrollando en la cúspide de la etapa. Conforme se va finalizando la etapa, meses antes algunos niños pueden terminar en esta etapa y estar en la otra, pero todo eso depende de cómo van estimulándolos en su ambiente. Por eso es importante estar observando constantemente a los bebés, porque cualquier manifestación, cualquier movimiento puede ser indicador, ya sea de bienestar o de malestar, de dolor o de una sensación placentera. Bueno, chicos, pues me da mucha pena. Ya terminamos esta clase, se nos acabó absolutamente el tiempo. Vamos a continuar con el tema de aproximación del problema de Vygotsky y las raíces filogenéticas y ontogenéticas del pensamiento y el lenguaje. Híjole, no se vayan a perder esa clase porque está buenísima, ¿eh? Si esta les gustó, la otra también les va a gustar mucho. Pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente clase.